Bueno, tenemos esto. Bueno, el derecho siempre ha tenido que ver con la política y con la marcha de las sociedades, evidentemente, ¿no? Ahora, varias ramas del derecho, pero la que está de moda desde hace algunos años es el derecho penal. ¿Quién lo iba a decir? Cuando en la universidad antigua se le da relativamente poca importancia al derecho penal, decía, no, te vas a involucrar en... El hecho es el siguiente. Tenemos un primer exiliado, como yo le llamo, que es Beto Ortiz. Investigaciones abiertas por denuncias realmente traídas de los pelos. Uno se pregunta si los fiscales no tienen nada que hacer más que recibir denuncias y dar recurso. O sea, les meten todos los goles. Son arqueros que no tapan ni un solo penal. Eso por un lado. Y por otro lado, en la otra orilla, por llamarlo de alguna manera, tenemos la gente del gabinete con una cantidad de cargos realmente impresionante, y es una cosa, digo, ¿qué tal? Es para sacarse el sombrero. Por ejemplo, el ministro de Cultura, ¿cuántos casos tiene? 19 casos. Hay que hacer un trome para eso. Estamos con el doctor José Urquizo. ¿Cómo estás, José? Chema, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo te va? Supongo que como todos un poco preocupados. ¿Cómo es esta maraña de denuncias, de acciones fiscales, etcétera? Ya que has hablado un poco de historia, quisiera comentarte algo. Porque hay muchas personas seguramente no lo saben. Nosotros hemos tenido penalistas, históricamente hablando, que esencialmente eran demócratas. Y que han participado en las comisiones para la codificación del derecho penal. Por ejemplo, el gran profesor Bramón Arias de San Marcos. Claro, Luis Bramón Arias. Don Luis Bramón Arias en San Marcos. Un clásico del derecho penal. Por supuesto, él era un dogmático y además era un hombre que defendía la libertad, y su tesis doctoral en esa época fue la ley penal, que estaba consignada desde el punto de vista de la seguridad jurídica, de que la libertad no puede ser pues infiltrada de una manera inadecuada. Y cuando él dictaba sus clases ponía el acento pues en lo que se denominaba en esa época el verbo rector, y decía que las personas responden por la realización de sus hechos. Con lo cual el hecho en realidad, en un lenguaje coloquial, es el delito. Entonces eso es un mecanismo de seguridad, porque uno no puede responder colectivamente, uno responde individualmente, pero responde por lo que realmente hace. ¿Y qué es lo que hace? Genera lesiones, ¿no?, antijurídicas, es decir, que no tiene ninguna justificación en el ámbito del derecho, ¿no? Matar a otra persona, difamarla, ¿no?, agobiar su dignidad, ¿no?, despreciarlo públicamente, ese tipo de cosas, ¿no? Pero el derecho penal, decía, no está diseñado para que entre todo, claro, sino de manera muy limitada, ¿no? Por eso son ciertas conductas. Y ese es su esquemita de decir la discontinuidad. Una conducta lesiva, zona de libertad. Otra zona de libertad. Y el derecho penal democrático, justamente como tú dices, es eso. Es un triunfo contra estas sospechas, estas cosas genéricas, estos cargos abiertos, gaseosos, etcétera, de propios de regímenes totalitarios que te infunden temor. Claro, entonces, ¿qué es lo que se está perdiendo? Yo creo que se ha perdido hace mucho tiempo cuál es la base ideológica del derecho penal. La primera gran base ideológica del derecho penal viene a partir de la Revolución Francesa, ¿no?, cuando se impone el criterio de la racionalidad y de la libertad frente al Estado absoluto. Y entonces se hablaba de el hombre en libertad. Esa es la primera gran línea. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando aparecieron los genocidios, y posteriormente, cuando este famoso abogado, que además era el secretario de Jackson, el fiscal del juicio de Nuremberg, ¿no?, establece ya con un nomen juris los delitos de lesa humanidad, viene una gran revolución que aparece graficada en el concepto de la dignidad de la persona humana. Y entonces la esencia, por eso la Constitución peruana recoge como esencia, claro, la dignidad de la persona humana. Pero la dignidad de la persona humana no es solamente un lenguaje formal, es un lenguaje material, porque tiene cientos de rostros, ¿no?, conforme a las situaciones que van apareciendo, y eso tiene que ser reconocido. Y entonces el derecho penal no es ajeno a la dignidad de la persona humana, porque tú no puedes andar por el mundo imputándole cargos a la gente con la finalidad de satisfacer las ansias punitivas de la sociedad. Hay una cosa muy perversa que es la publicidad, el periodicazo. O sea, yo hago una denuncia absurda,
pero sale en la prensa y ya con eso voy ganando algo. Claro, sale en la prensa. Pero entonces, problema. pero ¿dónde viene ahí el control, por decirlo, ¿no? Utiliza el término control. Si nosotros recordamos, el Ministerio Público es el defensor de la legalidad. Exactamente. Y la legalidad, pues, tiene esa capacidad de distinguir A de B. Claro. Y entonces no es una mesa de partes para recibir las denuncias de las personas que responsablemente deciden, pues, como tú dices, empapelar, ¿no?, a las personas. Claro. Y entonces el Ministerio Público tiene esa gran capacidad de control. En otras palabras, si yo soy un fiscal y recibo una denuncia que desde un punto de vista lógico es absurda, que no va a proceder. Por ejemplo, hay cargos de sedición. Se están haciendo cargos de sedición contra congresistas actuales, contra Beto, contra Philip, contra Willas, etcétera. Eso es una cosa, pues, que no debería ser recibida, simplemente. ¿Puede el fiscal rechazar eso de Pero plano, por supuesto, ellos claro, tienen una capacidad, pero fíjate, como te dije, la construcción del derecho penal es así, ¿no? La ley tiene un supuesto de hecho, es decir, una conducta describe una conducta y a esa conducta le asigna una pena. Eso se llama tipicidad, ¿no? Claro. Eso lo hizo el profesor Ernest Belling hace muchísimos años, en 1906. Entonces todos hemos sido educados de esa manera. Claro. Y entonces en el supuesto de hecho te tienes que preguntarte, ¿se dan los elementos? Claro. Es decir, si efectivamente esta persona ha establecido criterio de conspiración, tenemos aquí unas fotografías, unas grabaciones que no eran uno, eran 16 personas, Claro, ¿no? Y entonces ahí sí hay unos indicios razonables que merecen una investigación. Pero si alguien te dice, bueno, te lanza cualquier imputación penal, sí. pues él está en una capacidad de neutralizar, porque su primera línea es el control, es el filtro. Pregunto. Porque el derecho penal, detrás del derecho penal está el concepto de la libertad. Exactamente. Lo que pasa es que la libertad se ha colocado ahora en el puesto 27, 28, creo, en nuestra escala de valores. La hemos mandado al desván. Entonces, ¿qué es lo que viene ocurriendo? Que estos fiscales simplemente reciben todo lo que les llega. Bueno, por eso es una mala práctica. Eso no puede ser. Es que es una mala práctica. Hay una perversión, me parece, en algún sector del Ministerio Público, no lo sé, periodística. Les encanta salir en los medios. Entonces, lanzan. Si yo te quiero perjudicar a ti, digo que estás haciendo una conspiración, ¿cómo se llama? Telepática, ya, para tomar el poder. Bueno, eso no ocurría antes. No ocurría antes, pues. Los fiscales básicamente eran personas que, además por consideraciones materiales, mantenían en reserva sus investigaciones y su forma de expresarlas era a través de sus dictámenes. Y claro, entonces ellos defendían sus dictámenes, ¿no? Nadie salía a la prensa a intentar justificar por qué hacía A, B o C, porque esa no es su función. Su función no es estar expresando, ¿no? Porque detrás de eso, cuando estamos en una investigación, detrás de eso tenemos el principio de la presunción de inocencia. Absolutamente. ¿No? Así como ya el Tribunal Constitucional ha censurado, ¿no?, que se presente a las personas públicamente, ¿no? Claro. Los detienen y dicen sí, les ponen un tremendo aviso, policía, claro, dice aquí, detenido, claro, ¿no? Y prácticamente, ¿qué es lo que están haciendo? Lo están marginalizando. Completamente. Eso se ha impuesto en los últimos años, pues, lamentablemente, y parece que a todo el mundo le parece normal. Pero eso es una negación del sentido de las normas, porque las normas están decididas a regular las claro, conductas de las personas en sus procesos de comunicación y en la búsqueda de la paz social. Tú no vas a crear un instrumento para disfuncionalizar eso, porque en realidad lo que estás haciendo es creando unas fisuras de manera innecesaria, y la pregunta es, ¿a quién quieres satisfacer? Sí. ¿No? Y luego hay otras cosas que son prefiscales o prejudiciales, que es, por ejemplo, la famosa carta del candidato Castillo con el doctor Palacín, dirigida al ministro de Transportes, para que tome medidas sobre Willas y determinadas personas de esa empresa. Eso sigue ahí. Lo que ha cambiado es que el candidato ahora es presidente y de que el ministro ahora es su subordinado. O sea que en cualquier momento el ministro dice, habiéndose recibido el oficio número tal. ¿Cómo es posible eso? Bueno, eso solamente es posible si tú comienzas a deformar el contenido jurídico de las cosas.
Cualquier persona puede pedir lo que quiera, Sí. pero el fundamento material tiene que existir. Es decir, ¿cuál es la razón material? ¿No es cierto? Y nosotros estamos protegidos por la Constitución. La Constitución, ¿qué es lo que refleja? La libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de opinión. Eso es lo que somos, porque además eso es lo que elegimos como sociedad. Y eso lo que tenemos que hacer, o respecto a eso lo que tenemos que hacer es profundizarlo, es decir, optimizar todo este tipo de principios o de reglas, principios que sirven para que podamos vivir en una sociedad absolutamente razonable. Sí. El concepto de sedición, por ejemplo, se utiliza a diestra y siniestra, pero ¿qué significa el término sedición desde el punto de vista de la tipificación del delito? Mira, la sedición en realidad tiene como base, como te dije antes, es un proceso de conspiración que tiene ciertos rangos y ciertas características con la finalidad de destruir un modelo o un sistema. Yo recuerdo mucho, cuando se habla de esto, de las palabras de Valle Riestra, que era muy ilustrado en ese tema, ¿no? Y ponía bien en claro pues cuáles eran las diferencias. Yo puedo estar en contra, puedo opinar en contra, pero eso no es igual a una sedición. Claro. A mí nadie me puede decir que yo necesariamente tengo que decir siempre esto es celeste o verde, porque usted tiene que decir que es celeste o verde. No podemos plantear eso, ¿no? Porque ni siquiera son rangos de tolerancia. Yo tengo que tolerar, no es así, es su derecho. Y entonces los derechos, pues es eso, ¿no? Los derechos por sí mismos tienen su propia validez, sus propios contenidos. Y entonces eso es lo que debemos respetar, ¿no? Pero cuando tú comienzas, ¿no?, a destruir el sistema, creando situaciones antijurídicas, ¿no? Por ejemplo, matar a otro es evidente que es antijurídico, ¿no? Una usurpación también lo es, ¿no? Hay despojos. Entonces, la ley concentra. La ley penal es muy sabia, porque en el fondo concentra, dice, esta conducta no te la voy a permitir y te creo una prohibición. Pero eso ya nos están enseñando, no sé, más de 150 años. Sí, pues. Y nosotros, que tenemos mucha influencia europeo-continental, si el derecho penal es muy similar. Además quiero que sepas que en el Perú hay grandes juristas, muchos de ellos graduados con honores en Alemania, que se han formado con el código alemán y pueden interpretar el código penal peruano porque somos similares por la influencia europeo-continental, ¿no? Entonces no podemos decir que nosotros carecemos de juristas que puedan interpretar sabia y consolidadamente las normas. No es así. Es así, efectivamente, ¿no? Los tenemos, ¿no? Y gracias a ellos esto no se está desmoronando, porque todos estos profesores, hasta todos los que yo conozco en nuestro país, todos son básicamente, no solamente juristas en un sentido liberal, sino también son demócratas, y entonces defienden el modelo de Estado. El modelo de Estado de los penalistas, para distinguirse de las actitudes arbitrarias, es el siguiente: es el Estado de Derecho social y democrático. ¿Y eso por qué se hace, no? Porque antes, y te puedo contar un poco, en la época de Pinochet, por ejemplo, Pinochet también se había estructurado jurídicamente de una manera sólida. Por supuesto. Eso no quiere decir que no era autoritario, Claro. ¿no? O que podía ejercer arbitrariamente un mundo juridizado, ¿no? En cambio, nuestro modelo, que además está de manera expresa en la Constitución, nos pone una serie de parámetros y nos va indicando cuáles son los contenidos. ¿Qué futuro le ves a estas denuncias, entre comillas, o sin comillas, que tienen que ver con Willax, los periodistas, los actuales congresistas, el tema de los cargos por sedición? 1. 2. Este pedido para que el Ministerio de Transportes intervenga de alguna manera, no se sabe para qué, pero quitándole la licencia quizás a ese canal de televisión. ¿Qué futuro le ves a esto? Yo creo que si nosotros somos internamente coherentes y además utilizamos como base la interpretación de nuestra Constitución, esto de una u otra manera debería ser desestimado. Y además es una gran oportunidad para poner en evidencia, ¿no?, cuál es la catadura, ¿no?, o la percepción jurídica que se tiene en cada caso concreto. Yo creo que ese es el camino, ¿no? Porque no vamos a intentar crear persecuciones y darles ese rostro de legalidad por un lado, pero por muy legal que sea, no es legítimo. Porque la legitimidad precisamente está en el concepto que, como decía Hegel, viene debajo, que es la voluntad popular, ¿no?, que se convierte en voluntad general, y la ley es expresión de la voluntad general. Es lo que nosotros elegimos. Entonces no hemos elegido la intolerancia, hemos elegido el reconocimiento, ¿no?,
de los derechos de los ciudadanos. ¿Se ha politizado el Ministerio Público o parte de él? Yo ¿Es diría demasiado sensible a la prensa, al periodicazo, al titular, a la crítica que te pueden hacer en las redes sociales? Son el nuevo actor hoy de todo este sancochado que tenemos. Sí, yo creo que el término politizado es un poco excesivo, Es realmente, excesivo, ¿no? ya. Porque aquí tenemos, también hay grandes fiscales que están seguramente en el anonimato, que realizan su trabajo con las Correcto. dificultades que tenemos, ¿no? Pero sí ha surgido un lenguaje de estos denominados casos mediáticos. Los casos Y mediáticos. entonces, claro, Así los es. casos mediáticos dejan esa sensación, pero realmente eso no representa. No representa. Yo creo que subyace, y debe haber una gran línea seguramente de fiscales que están mucho más vinculados a la idea de la legalidad, que ellos la representan y la defienden, que están apareciendo en un nivel diferente, ¿no? Con un carácter publicitario, abierto, ¿no? Como te digo, en estos casos, por las exigencias periodísticas también, de los casos mediáticos, siempre están creando situaciones, bueno, para poder luego plantearlas públicamente, ¿no? Pero no, ese no es el sentido del derecho. Bueno, José, muchas gracias. No, gracias a ti, Chema, Estamos por la en oportunidad. contacto. Vamos a seguir informando, por supuesto, sobre estos casos que interesan a las personas que están denunciadas, por cierto, pero en realidad interesan al Estado de Derecho en general. Ojo con esto. Y al concepto de libertad, que algunos lo toman como un adorno, ¿no? Tenemos que ir a la pausa, efectivamente. Nos damos una rápida pausa y continuamos.